Desde que se usa el término inclusión con relación a la taquilla y el entretenimiento, ¡entretenimiento! Lo más importante de la vida. Lo que más ha crecido ha sido el debate. ¿Inclusión forzada? ¿Inclusión forzada? Esto se va a poner feo. ¿Por qué últimamente estamos viendo a más personajes de piel negra que originalmente eran blancos? Esto se debe a que los progres estamos imponiendo nuestra ideología. ¡Que mueran los conservadores! La inclusión forzada no existe. Porque tal vez pusieron a ese personaje, le vamos a llamar diferente, en la pantalla, pero quienes siguen tomando las decisiones siguen siendo personas blancas. De entrada, el término inclusión forzada me parece erróneo, ya que lo forzoso, podríamos decir, es la exclusión de un grupo de personas que siempre ha existido. Esto es inclusión y esto es inclusión forzada. Y a veces me pregunto, ¿cómo es que haces inclusión mal hecha? Ninguna inclusión forzada es inclusiva. Y es la famosa inclusividad, que en este caso se hizo de la mejor manera posible. Todo esto lo están haciendo para llamar la atención y que las personas hablen de la película. Que la industria audiovisual es utilizada como vehículo de propagandas ideológicas. Disney ha jodido los últimos 5 años tratando de complacer a un pequeño porcentaje de las minorías en Estados Unidos que están quejándose y lloriqueando todo el tiempo. Porque hoy día hacer proselitismo político con tus temas es de mal gusto. ¿Realmente es la inclusión algo positivo? ¿Realmente fomenta la justicia y la igualdad ante la ley? ¿O en cambio alimenta la injusticia y limita el progreso? Especialmente la inclusión aplicada a los actores y las actrices, que es a quienes mayormente vemos. Sí, también se aplica la inclusión a todo el equipo técnico detrás de las cámaras, pero como nadie los ve, pocos se enteran. El hecho es que estas preguntas me las hice hace años, y haciendo una serie de investigaciones, creo que al fin puedo decir que me las he respondido. Y claro, creía que porque yo ya había aclarado el tema en mi cabeza, al menos la mitad del mundo también lo había hecho, ya que no me gusta creer que soy el único en nada. En lo único que soy el único es siendo yo. XD. De hecho, detesto cuando alguien pregunta si es el único que vio tal película o el único al que le gusta tal bebida. Obviamente no son los únicos que hacen eso, chicos. Siempre hay alguien más. Así que, por favor, dejen de preguntar eso. Dan cringecito. Y aunque sé que no soy el único que se ha esforzado por entender la inclusión, su origen, sus motivaciones, sus argumentos, su modo de implementación y especialmente sus consecuencias, también sé que hay muchísimos, y esto lo sé porque veo contenido en YouTube y en TikTok, que todavía no han visto ni la punta ¡Diablos, señorita! del iceberg. De hecho, fue sentado en el gran trono blanco que mientras veía TikToks con el hashtag inclusión forzada, que fui iluminado por el sol que entraba por la ventana para hablar de este tema tan interesante y tan relevante en nuestros días, la inclusión y cómo perjudica de manera irrecuperable a quienes supuestamente pretende beneficiar. Representing this representation. El tema de la inclusión es indudablemente algo bastante polémico, en especial la parte de los actores, que es la más visible. Tal como dije antes, yo personalmente estoy totalmente en contra de la inclusión. ¡Lo dijo! Entendida según su significado real, no según los significados extraoficiales. Y es que muy lamentablemente, una de las razones por la que hay tanta polarización con el tema es que ya desde lo más básico, que es el concepto, un número no pequeño de personas empieza mal. Están equivocados. Y con concepto no me refiero a lo que diga el diccionario o a lo que diga Wikipedia, sino a lo que se conoce como significado profundo, que es la concepción que determinado grupo le da a determinada palabra. En este caso, la palabra es inclusión, y el grupo que le da el significado particular es la industria cinematográfica en Hollywood. Si no ascendemos desde lo básico, el techo se nos cae encima. Para empezar, muchos creen que existe la inclusión y solo luego la inclusión forzada. Separan la inclusión en dos categorías: la inclusión buena, orgánica y no forzada, y luego la mala, inorgánica y forzada. Esto lo hacen porque creen que la sola presencia de una minoría, en el contexto estadounidense, ya es inclusión. Vamos a comprobarlo a continuación, así que adelante con la intro.
Vamos con ejemplos. Rocky es una de las películas más importantes de todos los tiempos. El guión es de un joven Sylvester Stallone y básicamente es una película que destaca a minorías en el contexto estadounidense. Hablamos de italoamericanos, canadienses, afroamericanos, entre otros. ¿Dirías tú que tanta presencia de minorías es resultado de la inclusión? Yo no lo diría. Sin embargo, hay muchos que dirían que sí que lo es. Después de todo, ahí está Apollo Creed y luego en las secuelas está Mr. T. ¡Mr. T, amigos! Según lo que entienden muchos por inclusión, la sola presencia de Apolo ya sería inclusión, una inclusión buena, orgánica y no forzada. ¿Buscaba eso Rocky? To count in one of my investigations, all a character has to do is say one word. Y es que incluso en los adjetivos que agregan para describir lo que ellos creen que es la inclusión, ya hay una gran contradicción. La inclusión es una acción en la que participas activamente, tomando en cuenta de manera consciente las características de aquello que quieres incluir para representar cantidad. No puedes incluir sin saber cuánta presencia deseas ver de determinados grupos, en determinados escenarios y por medio de determinadas estrategias para nada orgánicas. Y alguien dice: sí, la inclusión es así porque es la solución a un problema, el problema de la exclusión. La pregunta es, ¿por qué apenas en 2014 se llama inclusión algo que llevaba tantas décadas sucediendo? ¿Es que antes de 2014 esta acción activa no tenía nombre? ¿O será que no se trata de lo mismo? Pues eso, no se trata de lo mismo. La inclusión ni siquiera es la solución a la exclusión, ya que de hecho es la inclusión la que crea exclusión. Ojo, no dije que es lo único que crea exclusión, sino que la inclusión crea exclusión. Siempre que mires el mundo con los cristales de las ideologías identitarias, tendrás que excluir activamente para poder incluir. Y alguien más dirá entonces, es que la inclusión de la que se habla desde el 2014 es la mala, la inorgánica, la forzada. Sí, en eso último estaríamos de acuerdo. Pero no significa que lo anterior a 2014 sea inclusión. Y esto, amigos, es algo que deja claro el propio argumento a favor de la inclusión. Por lo que no hace falta ir a los argumentos de los detractores de la inclusión para saber que presencia de minorías e inclusión no son lo mismo. El primer argumento para fomentar la inclusión es que los personajes de minorías en las 100 películas más taquilleras de cada año no eran lo suficientemente altos según los estándares particulares de Stacy Smith y su organización. Sí, ¿lo notaste? Claro que sí. Efectivamente, la razón por la que proponen reglas, leyes, políticas e incentivos de inclusión no es por la falta de presencia de minorías, es por una inconformidad con el porcentaje de minorías en las películas más taquilleras. Increíble, pero cierto. La iniciativa para la inclusión Annenberg, máximos responsables de la inclusión en Hollywood, dice que entre las 100 películas más taquilleras del 2019, solo un 15.7% de afroamericanos tuvieron diálogos en la pantalla. Veamos los criterios. En primer lugar, ellos solo toman en cuenta las películas más taquilleras, por lo que las otras 4.000 películas que no fueron tan populares no son tomadas en cuenta. Así que el problema para esta gente no es la falta de presencia de minorías en la pantalla, para nada. El problema, según esta gente, es que la audiencia, por pura casualidad, ha pagado por ver aquellas películas en las que resulta que no hay tantos afroamericanos con diálogos en pantalla. Claro que sí. Pongámoslo así, a ver, la iniciativa para la inclusión celebra la participación de Zazie Beetz en Joker, porque Joker fue muy popular entre el público. Fue una película extremadamente exitosa que ganó más de $1.000 millones, habiendo tenido un costo de producción de aproximadamente 50 millones. Por lo tanto, sí, esta película fue un rotundo y brutal éxito. Ahora, de pronto yo agarro y me pregunto, ¿por qué invisibilizan Shaft? Muy simple, porque fue un brutal y rotundo fracaso en taquilla. Una película que tuvo un costo de producción de $30 millones y que tan solo ganó 21 millones. Pero sí, a ver, básicamente nosotros sabemos que si esta película hubiera sido un éxito, entonces el porcentaje mencionado sería más alto. ¿Notaste que esos personajes afroamericanos con diálogos en pantalla sí existen, pero no son tomados en cuenta cuando no venden? Es decir, para todos estos progres hipócritas solamente importa cuando venden. Así de simple. Ahora, es un problema hasta de clasismo aplicado a las películas. Ahora, también, la presencia de una mayoría de hombres blancos en las películas taquilleras de Estados Unidos es un tema que les importa demasiado.
¿Te das cuenta de lo surrealista? Básicamente lo que busca la inclusión es que se agregue más personajes, en este caso afroamericanos con diálogos en pantalla, en las películas que se presupone serán taquilleras, para que el porcentaje que ellos toman en cuenta aumente. Que dicho sea de paso, ellos ven la disminución de personajes blancos con diálogos en pantalla como un gran logro. Reverendos hipócritas, por supuesto. El caso de los afroamericanos es solo un ejemplo. La iniciativa ha publicado las estadísticas basadas en películas taquilleras de mujeres hablando en la pantalla, asiáticos, latinos, latinex, mujeres protagonistas, LGBT, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hablan también de la inclusión en el mundo de la música, basándose desde luego en la popularidad y no en toda la industria. Algo que no solo está errado para evaluar una industria, sino que ni siquiera evalúa realmente a dicha industria. And focuses on gender, race, ethnicity, LGBTQIA+, and characters with a disability. We also examine who's getting access and opportunity behind the camera. A quien realmente se evalúa con esos criterios y se juzga hasta la condena más injusta es al público consumidor que decidió pagar por esas películas y no por las otras 4,000 películas hechas en ese año. Each year, my research team examines the top 100 grossing films in the United States. What we do is we look at every speaking or named character on screen. ¿Buscaba eso Rocky? En absoluto. Y es que, aunque hubiera gente contando cada personaje en las películas taquilleras para sacar porcentajes según qué características identitarias, era difícil pensar que Rocky sería un éxito taquillero sin una estrella consagrada, además de que no existían los incentivos actuales, y mucho menos las presiones para reflejar porcentajes de minorías en la taquilla. Y ahora hago otra pregunta. ¿Sospecharías, aunque sea un poco, que Creed, el spin-off de Rocky con Michael B. Jordan, es inclusión? Yo personalmente tengo mis sospechas de que sí lo es. Hay varios personajes allí pensados para aumentar los porcentajes de las minorías en la taquilla. Eso se debe a que Creed depende mucho del universo exitoso de Rocky, y como sabemos, una de las formas de asegurar que la taquilla estará llena de minorías es usando las marcas más populares del pasado. Esto incluye a Rocky, Star Wars, Star Trek, Los Cazafantasmas, Terminator, Marvel, DC o cualquier adaptación de anime o videojuego. En el caso de Creed, el mismo protagonista y director de la tercera entrega, Michael B. Jordan, dijo que su película buscaba normalizar la inclusión. Y sí, seguramente se siente orgánico, pero que se sienta orgánico no significa que lo sea. Hacer que el hijo de Adonis tenga discapacidad auditiva, aunque seguramente es funcional al drama, está pensado para aumentar el porcentaje de representación entre las películas con potencial de éxito. Y para apoyar la representación e inclusión, Jordan buscó a una actriz sordomuda. Y vamos, la acción en sí misma nunca ha sido un problema. Repito, presencia de minorías no es lo mismo que inclusión, pero tristemente en la mente de muchos participantes de la industria, la meta es única y exclusivamente la inclusión, lo mismo que el énfasis en México, que aunque ciertamente se puede sentir muy orgánico debido a que México es como una capital del boxeo. Lo cierto es que Michael B. Jordan expresó que pensaba mucho en la inclusión y la representación. De forma resumida, Jordan forzó estas condiciones, así como forzó para que se vea o se sienta de manera natural. ¿Por qué elegimos este ejemplo? Pues porque Michael B. Jordan fue de los primeros, junto a Ben Affleck, Brie Larson y Matt Damon, en usar las cláusulas de inclusión. De hecho, la primera película en hacerlo fue Yes Mercy de Warner Bros., protagonizada por Michael B. Jordan y Brie Larson. Within 2 weeks of the Academy Awards, Michael B. Jordan, Matt Damon, Ben Affleck, Paul Feig, Brie Larson, and others came forward to commit to use the inclusion rider. Y aunque estas cláusulas casi no se usan, sí que se usan otros métodos para obligar a las producciones con potencial de éxito a ser inclusivas. Y por si te preguntas qué es una cláusula de inclusión, es una condición especial en los contratos de los actores famosos para obligar a la producción a que alcance cierto nivel de diversidad delante y detrás de las cámaras. Esta cláusula fue creada por Stacy Smith junto a la abogada de inclusión Kalpana Kotagal, ambas al servicio de la Iniciativa para la Inclusión Annenberg, un nombre que recomiendo no olvidar. La idea es que los actores y productores con poder de negociación puedan insistir en tales disposiciones. I come from the hood. Seriously. And thanks to inclusion, I'm here. I wouldn't be here without inclusion. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider.
Y no podemos negar que estas cláusulas tienen un aspecto positivo, que tiene que ver con la infraestructura técnica y las comodidades personales. Pero todo lo demás está basado en la discriminación, y eso no es positivo. Sí, ellos lo llaman discriminación positiva, pero ninguna discriminación puede ser positiva, ya que se hace de forma generalizada sobre grupos de personas. No es como la selección, que es individual. Pero como dije, la cláusula de inclusión no se usa tanto. Aún así, lo que dice la cláusula de inclusión sí que se lleva muy seguido a la práctica. No en vano, Seth Rogen, productor de la última película de las Tortugas Ninja, dijo que haría todo lo posible de hacer más películas con menos personas blancas. Así que en efecto, los actores famosos ponen como condición para estar en el proyecto que delante y detrás de las cámaras haya lo que los woke entienden por diversidad. Is a flexible and adaptable framework for talent and their agents and lawyers to take into negotiations with studios. Well, it's not uncommon for celebrities to make requests when they're developing and working with producers, right? Certain actors will say inclusion's really important, or we want to make sure the co-star is an underrepresented female or male in a particular story. Ni siquiera es una diversidad cultural, ya que la gran mayoría de las personas involucradas pertenecen a la cultura estadounidense. Lo que ellos llaman diversidad es meramente algo superficial. Disproportionately, white and straight and male. That's kind of the world that we live in. Constantly reminding people of the pool of talent that are underrepresented, like women, people of color, people from the LGBT. Todo es una alimentación de cuotas en la que los incluidos se toman la oportunidad a la ligera, al saber que no llegaron allí por mérito, sino por lástima, buenismo y una visión distorsionada de la estructura social. Exacto, y esto es algo que la gente va notando y rechazando. Pero eso solo es el comienzo. 20% of Gen Z are LGBTQ. Y es que la inclusión es como el monstruo mitológico de la hidra, que cada vez que le cortas una cabeza le crecen 3 nuevos, un nuevo ministerio, una nueva secretaría, un departamento de diversidad, de equidad, y todo eso se ha traducido en dinero, mucho dinero, que se le ha escurrido entre los dedos a los estudios como arena. Si las películas o las series o los videojuegos fueran una jovencita sentada con las piernas cruzadas en un sofá, las presiones para meterle inclusión forzada a esa obra en cuestión sería toda una fila de mandingos detrás de ese sillón mirándola con ojos lascivos. Uno de ellos sería la iniciativa Annenberg. Otro sería el gobierno de California con sus beneficios fiscales. Luego tendríamos a festivales como el Annecy y también el lobby LGBT de la mano de GLAAD, que desde hace ya como 40 años que vienen presionando y presionando por el tema de la representation, hasta tienen su propia entrega de premios. Nuestra compatriota argentina, Victoria Alonso, cuando era vicepresidenta de Marvel, fue premiada por meterle tanto representation adentro de las películas de superhéroes orientadas a los más pequeños, ¿no? Y además tenemos todo el colectivo de actrices del movimiento Time's Up, que fue como una rama del Me Too, donde están Tessa Thompson, Brie Larson y un montón de otras señoras. Yo te conozco. Cataloging every speaking character on screen for gender, race, ethnicity, LGBT, and characters with a disability. Y es junto a la iniciativa Annenberg que buscan aumentar el protagonismo femenino en las películas taquilleras. Y de nuevo, no es porque no existan películas taquilleras sin necesidad de tomarse semejante esfuerzo. No, es solamente para rellenar cuotas y aumentar y engordar estadísticas por mero capricho ideológico. Capricho ideológico que, bueno, viene acompañado con ciertos intereses políticos también. I celebrate Pride by being myself and living my life in a way that I'm proud of. It's just really great to see African American representation where we're just being ourselves. Just by surrounding myself with my sort of queer family. El jovencito con cara de tímido en la esquina del que nadie habla seguramente es la Fundación Ford o el Fondo Pillars, solo un par de los impulsores del aumento en la representation del Medio Oriente. De hecho, la misión del Fondo Pillars es, en sus propias palabras, ampliar el liderazgo y los talentos de los musulmanes en Estados Unidos. Y claro que el cine, las series, todos los medios audiovisuales son una gran herramienta. No nos olvidemos de todas las nuevas políticas y nuevas reglas que hay para la elegibilidad de los premios Oscar de la Academia. Y no menos importante, los valores ESG. Y esto es algo que no nos podemos olvidar. ESG son los valores que deben tener las empresas para poder recibir inversión
préstamos y financiamiento. El concepto fue creado en los años 80 por la ONU, por lo que no es raro que hoy se hable de ESG para un futuro sostenible en 2030. Y entre esos valores de desarrollo sostenible están la diversidad y la inclusión forzada. Lo que nos lleva al mandingo que la tiene más grande de todo el grupo, BlackRock. Dije BlackRock, no Black. Este muchacho es uno de los más grandes miembros inversionistas de todos los que hay alrededor del mundo. Y tanto lo que es la inclusión como todos los mensajes woke despiertos son los que más puntos suman para con este gigante miembro. Y hay algo que muchos nos preguntamos y es ¿por qué Disney, Comcast, Fox, Paramount sacan tanto contenido woke con películas que van siempre a pérdida? Y esto es más simple de lo que creemos, amigos. Ellos no les interesa el dinero de recaudación de taquilla. Les interesa el financiamiento que viene de estas empresas, de estos lobbies, de estas ONGs que buscan impulsar su agenda y son ellos los que financian estas películas, estos mensajes, estas ideologías, esta bajada de línea y esta agenda que vemos en cada película, en cada serie, en cada videojuego, cómics, etc. Was diversity also something important to you? Yes, and a lot of this diversity was already put in the story by Marvel Studios, which is one of the reasons why attracted me to the project. ¿Quién no querría sumar puntos con el Estado y con todo Wall Street? Pero, ¿cómo es que tantos incentivos, presiones, intimidaciones y ultimátum que solo buscan favorecer a las mujeres y a las minorías podrían estar perjudicándolas? Después de todo, son ellos los principales beneficiados, ¿verdad? Tienen que hacer menos esfuerzo que los demás para conseguir las cosas. Muchas veces solo basta el mérito de haber nacido con determinada condición. E incluso alguien podría autopercibirse de una minoría nueva y cachín. Parece imposible que esto sea algo negativo, al menos para ellos. Bueno, volvamos al año en que se estrenó Rocky, mismo en el que Scorsese sacó Taxi Driver y Brian De Palma sacó Carrie. ¿Pensarías que la presencia de Jodie Foster en Taxi Driver es el resultado de tantas presiones e incentivos para aumentar el porcentaje de mujeres en la taquilla? ¿Creerías que tratar temas femeninos en Carrie y poner a una mujer al frente es la consecuencia de una serie de campañas y activismo de grupos identitarios? Y da igual si fue o no fue así. El tema es si cuando salieron estas películas, la gente pensó en términos de inclusión. Lo cierto es que no, estas películas no fueron controvertidas por algo como la inclusión, y obviamente tienen personajes femeninos muy importantes. Lo mismo podríamos decir de Network, Ha nacido una estrella, o la misma Rocky, que, dato curioso, la mayoría de sus actrices principales y de reparto fueron nominadas al Oscar del 77. Y si venimos a años más recientes, ¿pensarías que Una pareja explosiva es una película de inclusión forzada? Tampoco. Ni siquiera fue un tema la aclamada película de Cenicienta de 1997. Sin embargo, cuando hablamos de Eternals, La Sirenita, Peter Pan y Wendy, Riri Williams o Miles Morales, comienza la controversia y llega un punto donde la gente ya no sabe qué es genuino y qué no lo es. Y créeme, no basta con que la obra se sienta o no se sienta auténtica. Esto va mucho más allá del sentimiento o la percepción. Lightyear buscó ser controversial por la inclusión y logró hacerlo con bastante facilidad. Incluso Disney y Pixar reconocen que algunas escenas de representación no estaban en el corte final, pero fueron puestas por la presión de ciertos colectivos que, además de animar escenas, hacen activismo y sindicalismo dentro de la empresa con cartas anónimas. Sabemos que estos son solo unos pocos ejemplos de algo que está sumamente esparcido. ¿Y qué pasa si hablamos de los hombres blancos? ¿Pensarías que Chris Pratt o Michael Fassbender están en las películas para cumplir con una cuota? Lo más probable es que no. A ellos siempre los vamos a relacionar con el mérito, las buenas relaciones o la popularidad, mientras que el resto se ha autoimpuesto una marca tal que a todos nos parece vérselas en la frente. ¿Confías en la transparencia del casting paranoico en One Piece? ¿O incluso del mismo Kobe? Ay, pero es que se siente bien, y a mí me gustó, y ya sabes, Eiichiro Oda, Japón. Sabes que esa no es la pregunta. Also, I hope we're moving towards a point where, it's just completely normalized, and it's not a big deal to see a cast like this. Incluso en Latinoamérica, una de las regiones más diversas del mundo, algo nos chirría de la tan mentada diversidad woke.
¿Por qué? Pues porque el problema no es necesariamente que exista la diversidad, sino la definición que le dan y cómo la consiguen. Todas las películas latinoamericanas son diversas según el criterio gringo, pero para nosotros solo son películas. Lo que entienden ellos por diversidad no es lo mismo que entendemos nosotros, sin contar el tipo de valores que suelen promover las películas que empujan la diversidad. Desde allí en adelante, tanto estadounidenses como latinoamericanos empezamos a creer que la gran mayoría de las veces que una película cuenta con la participación de una o varias minorías es a causa de alguna agenda o presión externa, a causa de alguna injusticia. Así que oficialmente podemos decir que la inclusión ha arruinado la diversidad, al menos la diversidad superficial en la que se enfoca Hollywood, ya que la imagen positiva que se solía tener de varios grupos minoritarios ha disminuido hasta el punto más bajo cuando de entretenimiento se trata. Actualmente es muy difícil ver una película como La Sirenita sin pensar que su actriz principal está allí por cualquier motivo, excepto por ser la mejor opción para interpretar a Ariel en un live action. Podríamos pensar que Disney quiere quedar bien con las supuestas audiencias modernas, que buscan las reducciones fiscales del Estado, que van por los beneficios ESG, o que quieren verse como muy amistosos con las minorías. Pero por más talentosa que sea la joven cantante, no ha podido ser vista como algo diferente al relleno de una casilla de verificación en una lista de exigencias que nada tiene que ver con el arte, el talento o el mérito. En resumen, el daño que le hace la inclusión a las minorías es que ya muy pocas personas van a confiar en sus participaciones sin importar lo convincente que se vea o se sienta. Algunos dicen que los cambios en Castlevania Nocturne no se sienten forzados. Otros dirán que las Marvels será la cosa más auténtica, genuina, orgánica, natural y sin azúcar del mundo mundial. Pero la gran mayoría dirá, lo siento, pero ya no puedo confiar. Esto es como ver una competencia de atletas pinchados versus atletas honestos a los que les han puesto en la espalda una mochila llena de piedras. La ventaja de los primeros no solo es obvia, sino que refleja la injusticia del sistema. Ya no es como ver a Jackie Chan o a Eddie Murphy en los 90s. Las mujeres al frente ya no dan la confianza que Uma Thurman en Kill Bill. La representación de diferentes condiciones ya no suspenden mi incredulidad, como sí lo hicieron Hannibal Lecter y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes, ambos apoyando una historia con una mujer protagonista. One Piece de Netflix puede que sea viral durante un par de semanas, pero luego vendrá la conversación sobre si realmente la inclusión no ha sido un criterio importante y perderá su valor. Nada de esto sucedía en décadas anteriores, cuando supuestamente vivíamos en un completo oscurantismo basado en la exclusión y en la uniformidad de un occidente caucásico y masculino. Énfasis en supuestamente. Es como si lo hubiéramos tenido todo y en nuestro deseo de tener más, solo estamos perdiendo. Pero quien más pierde son aquellos en los que ya no podemos confiar al verlos hacer lo que se supone es su trabajo. Perder la confianza del público nunca es una ventaja, nunca es un beneficio. Si la gente no cree en la autenticidad de tus logros, has perdido, estás arruinado.